Dios te bendiga, quiero compartir una palabra. Se encuentra allí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, donde el profeta Natán viene con una palabra de amonestación al rey David, por cuanto él había pecado con Betsabé y había desagradado a Dios esto que el rey había hecho. Y allí en el capítulo 12 de 2 de Samuel, verso 14 en adelante, dice la Biblia que el profeta le dice a David: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él, para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Lo primero que rescatamos como enseñanza en este pasaje de la palabra de Dios es que el pecado trae como consecuencia la muerte. Allí David había pecado contra Dios, y por lo tanto el profeta le dice: el niño morirá. Y así sucedió. Al séptimo día, esta palabra que Dios le había dado, el niño falleció. Y hoy sigue siendo de la misma manera, y de una manera aún más terrible para el corazón y para la existencia del ser humano. Porque aquí estamos hablando de una muerte física, pero la peor muerte es la muerte espiritual. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hoy estás en esa condición, estás muerto espiritualmente porque no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día en que te invito a que te arrepientas de tus pecados y recibas el regalo de Dios, que como dice esta palabra, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso vino Dios a través de su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para darnos no una vida buena aquí en la tierra, sino una vida eterna en los cielos. El apóstol Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero esto es un reflejo de lo que el pecado produce. El pecado produce muerte, separación entre Dios y nosotros. Otra enseñanza que vemos en este pasaje es que debemos orar. Por todo debemos orar. Y una cosa interesante que tenemos que entender es que no tenemos que orar para torcer el brazo de Dios y que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para que se haga su voluntad. Por eso Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, dice la Biblia que allí en las peticiones primeras, Él enseña: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra oración es para traer la voluntad de Dios y que se establezca en nuestra vida, entendiendo que, como dice la palabra, la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Es buena, es agradable y es perfecta. 7 días ayunó David por su hijo, oró y clamó delante de Dios, y como él dijo en esta palabra, por si quizá Dios tuviera misericordia y le diera la vida al niño, pero finalmente el niño murió. Y David luego se levantó y pudo volver a su vida normal. Hay otro relato en la Biblia, en Génesis capítulo 18, verso 23 al 33. Allí Abraham intercede por Sodoma y Gomorra,
estas dos ciudades que habían pecado contra Dios de una manera extrema, otra vez el pecado trayendo muerte, en este caso estas dos ciudades, donde Abraham, al interceder por ellas, comienza a orar delante de Dios y le dice: Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirás también a ellos con la ciudad? Entonces Dios le dijo: si hubiera 50 justos, no la destruiré. Y luego pasa 45 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, hasta que Abraham le dice: si hubiera 10 justos solamente, Dios dice: no la destruiré por amor a los 10, pero lamentablemente Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque había solamente un justo, era Lot, que se salvó de esa destrucción. Lo que quiero decir en esta hora es que debemos orar como David, debemos interceder como Abraham, no solo por las personas, sino por todas las cosas. Seguir orando por las situaciones que estamos atravesando. Si estás atravesando situaciones donde parece imposible la solución, ora a Dios. Por todo hay que orar. Y uno dice: ¿hasta cuándo hay que orar? Hasta que Dios responda. Dios responde que sí, Dios responde que no. A veces Dios nos responde que esperemos. Va a haber un tiempo en el cual Dios va a traer la respuesta a nuestra vida. Pero hay que orar por todo y por todos hasta que Dios responda. Lo que vemos en estos relatos es que ni David ni Abraham recibieron respuestas favorables a su oración. Entonces uno dice: ¿y entonces qué sentido tiene? Lo que yo le digo es que aunque no recibieron la respuesta favorable a lo que ellos estaban pidiendo, aún así su oración no fue infructuosa, porque lo que ellos experimentaron es paz y tranquilidad de haber hecho lo que tenían que hacer: orar a Dios. Y eso es algo maravilloso. Cuando oramos por una situación y finalmente se hace la voluntad de Dios, entonces estamos tranquilos, porque aunque no se dio como nosotros queríamos que sucedieran las cosas, se hizo la voluntad de Dios. Y como dije al principio, es lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo contrario, ¿cuántas veces nos pasa de que una situación surgió y no hemos dedicado el tiempo para orar y pedir que Dios intervenga en eso? Y finalmente, cuando sucede algo que no queríamos que sucediera, está el cargo de conciencia, está ese peso en el alma y en el corazón, porque nos preguntamos: ¿qué hubiera pasado si hubiera orado más por esto? Si hubiera tomado un tiempo delante del Señor como David, en ayuno, en oración, para poner este asunto delante de Dios, tal vez el fin hubiera sido distinto. Pero que nosotros podamos orar, interceder y poner todo de nuestra parte para que Dios obre. Y finalmente, cuando Él lo haga, vamos a tener tranquilidad y vamos a tener paz de que lo que se hizo fue la voluntad de Dios. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos das la posibilidad de comunicarnos contigo a través de la oración. Podemos orar como David por su hijo, podemos orar por nuestros familiares y por las situaciones que vivimos. Podemos interceder por ciudades, podemos seguir intercediendo por nuestra nación como lo hizo Abraham, sabiendo, Señor, que tu voluntad se va a hacer y eso será lo mejor para nuestra vida y para la situación por la cual oramos. Padre, ayúdanos a que no dejemos de orar hasta que venga de parte de ti la respuesta para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios.